Bueno, el tema que vamos a ver hoy se llama figura y fondo. ¿Okay? Cuando nosotros hacemos las composiciones 3D, estamos acostumbrados a ver unas figuras que están sobre un fondo y somos capaces de reconocer cuáles son las figuras y cuáles son los fondos. ¿Okay? El figura y fondo es una dualidad que también entra dentro de los principios de ambigüedad, ¿okay? Porque casi que nunca vamos a lograr saber cuál es la figura y cuál es un fondo. Una de los ejemplos más nombrados con respecto a figura y fondo es las figuras que pueden ser dos figuras a la vez. Y entonces nos podríamos preguntar ante esta figura: ¿es una vasija, una ánfora con dos agarraderas o son dos personas viéndose de frente? Entonces podemos decir que por el cerramiento de dos figuras obtenemos un fondo que a la vez es una figura sobre un fondo que es lo blanco. ¿Okay? Entonces eso se convierte en una paradoja de figura y fondo. Lo que es figura puede ser fondo y lo que es fondo puede ser también figura. Con respecto a lo que es la parte del diseño, hay una forma de lograr figura y fondo casi que de manera automática, y es haciendo utilización de módulos simétricos. Fíjense que yo tengo aquí estos dos módulos. Un módulo que es un cuadrado negro con un círculo blanco y otro que es un cuadrado blanco con un círculo negro. Si yo dispongo estos dos elementos de una forma reticular, voy a ver esto un poquito más chiquito, de una manera reticular, como hemos venido haciendo las retículas, ¿verdad? O las tramas, acá, y lo hago de una manera reticular, puedo lograr, ¿verdad? Bueno, tengo un fondo negro con unas líneas blancas y unos círculos negros cortados en ella, y en la otra unos círculos blancos puestos sobre el espacio vacío negro, porque determino que el negro va a ser el fondo. O puedo decir que tengo un fondo blanco en el cual tengo unas líneas negras donde corté unos círculos blancos, por eso se me ve mi fondo, o corté unos círculos y por eso se me ve mi fondo blanco, y en el fondo blanco tengo flotando unos círculos negros. ¿Okay? Lo puedo leer así. También lo podría leer, ¿verdad? Si lo vemos así como un juego de ajedrez. Aquí tampoco puedo determinar cuál es mi fondo y cuál es mi figura. ¿Okay? Tengo unos círculos negros sobre un fondo blanco, ¿verdad? Y tengo unos cuadraditos negros con un vacío en forma circular para que se me vea mi fondo blanco. O sea, el cerebro ahí nunca va a saber ni cuál es la figura ni cuál es el fondo, ¿no? También es ambiguo. Sí, es ambiguo, ¿verdad? Por eso le digo que forma parte también de los conceptos ambiguos, ¿ok? Como lo es
el cóncavo y convexo, como lo es la forma de ambigüedad que vimos en la clase pasada, que lo llamamos simplemente ambigüedad, ¿verdad? Pero ahora estamos trabajando con lo que es figura y con lo que es fondo. Yo voy a hacer acá una trama, ¿verdad? Voy a repetir acá. Y fíjense cómo se va generando, ¿verdad? Una trama en la cual yo no voy a saber si tengo un medio círculo negro o tengo un medio círculo blanco. ¿Okay? Simplemente ahí hay una ambigüedad de cuál es mi figura y cuál es mi fondo. Pero también puedo generar, ¿verdad?, otro tipo de figura y fondo utilizando lo que más o menos lo que hicimos la vez pasada, ¿no? Variando el módulo de alguna manera. Esto puede suceder solamente porque yo estoy utilizando un módulo que es simétrico. ¿Okay? Si mi módulo no fuese simétrico, a lo mejor sí puedo lograr otra cosa, pero la tengo que pensar hasta muchísimo más. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Yo tengo una cantidad de formas que se me van haciendo, pero que igual no sé si son figura y fondo, o no sé cuál es la figura realmente y cuál es el fondo realmente, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque tengo unos espacios en blanco y otros espacios en negro. Entonces yo puedo determinar, bueno, la figura va a ser lo blanco, ¿ok? Y el fondo va a ser lo negro. Entonces si decimos eso, tengo aquí un rectángulo donde tengo cortado unos semicírculos, ¿verdad? Y por consiguiente me deja ver el fondo negro. Pero si digo que es al revés, ¿verdad? Entonces tengo unas líneas negras que me hacen ver unos rectángulos, unos semicírculos negros, ¿no? Todo va a depender. Lo único que debemos hacer es generar módulos que sean simétricos. Vamos a hacer otro módulo. Vamos a hacer un módulo que es muy común, que son los triangulares, ¿verdad? Un módulo triangular. Yo con este módulo triangular lo puedo, lo puedo pintar de un color, si lo selecciono, claro, ¿verdad? Y lo convierto en una trama. Yo ahí tengo triángulos verdes sobre un fondo blanco o tengo triángulos blancos sobre un fondo verde, ¿verdad? Si yo esto lo expando a donde la vista me llegue, o sea, a lo que es mi formato, voy a hacer más para no deformar el módulo, ¿verdad? Es más, le voy a hacer una más. Ok. Y una más aquí abajo.
Debe ser aquí. Entonces aquí, si yo hago la pregunta, ¿cuál es mi fondo y cuál es mi figura? Nunca podría saberlo, ¿verdad? Y puedo generar otro tipo de trama utilizando este mismo elemento. Puedo utilizar la misma trama, ¿verdad? Si yo estos elementos hago esto, entonces ya no se me va a estar comportando como un triángulo, sino como una forma ahí romboide, ¿verdad? Entonces, realmente, ¿cuál es mi figura y cuál es mi fondo? Tampoco lo voy a saber, porque tengo un elemento simétrico y ya. Puedo utilizar otros colores, porque hasta ahora los que hice, el módulo que hice, lo hice, ¿verdad? De manera de duotono, ¿verdad? Dos tonitos nada más. Mientras mi elemento sea simétrico, yo puedo utilizar varios tonos. El simétrico, vamos a asegurarnos de esto, vamos a poner todos los elementos al centro y de ahí estoy logrando una trama, ¿verdad? Donde no sé cuál es la figura ni cuál es el fondo. ¿Mm? Si yo varío de posición, ¿la quieres rotar? ¿A cuánto? ¿A 90? Vamos a rotarlos a 90. Y rotamos uno sí, uno no. Solo que tenemos que hacer seguir la misma secuencia, una secuencia. Si son de tres formas distintas, son tres secuencias. Sí. ¿Mm? Allí tengo. Claro, cuando estoy trabajando con un elemento que es simétrico, por supuesto que si yo esto le vuelvo a rotar 90 grados, me va a quedar igual, ¿verdad? Entonces ya ahí no habría para qué, pero yo puedo variar la ubicación del elemento y hacer una trama con eso. Sí, exacto. O sea, que podemos jugar con eso, pues. Sí. Claro. Más o menos, esta es la distancia.
Entonces, fíjate cómo ahí me da otro tipo de trama y otro tipo de lectura, donde también voy a tener figura y fondo. Tienen que recordar que no deben hacer los módulos ni tan pequeños ni tan grandes. Si los hacen muy pequeños, se pierde, ¿verdad? Porque el ojo, en su tendencia a agrupar, lo que va a hacer es volverlos como un amasijo. Y si los hago muy grandes, el ojo no va a entender porque está demasiado grande, entonces va a perder la estructura de la forma. Entonces yo ahí no sé realmente cuál es la figura y cuál es el fondo. ¿Cómo se va complementando? Claro, ¿qué es lo que tienen que hacer? Bueno, tienen que cuidar que no les vaya a quedar como me quedó este a mí, que me quedó aquí, fíjense que me quedó un espacio, tal, porque entonces ahí rompo con todo, ¿sí? Eso tiene que quedar muy bien construido, porque si no queda bien construido, entonces se van perdiendo lo que debería haber, ¿sí? ¿Okay? Entonces, ¿cómo se va construyendo la forma que vayan haciendo? Entonces, fíjense cómo vamos a hacer este ejercicio. Usted va a hacer un módulo que sea simétrico y vamos a generar cuantas tramas nos deje ese módulo. Todas las tramas que nos salgan con ese módulo. Podemos variar posición, podemos variar tamaño, ¿ok? Pueden hacer distintas retículas, pero con el mismo módulo, ¿ok? ¿Esto para qué? Bueno, para que veamos cómo podemos lograr cómo podemos lograr figurifondo, cuántos figurifondos podemos lograr con un solo fondo, ¿ok? Y de un lado ponen las tramas con las que sí se da figurifondo y en otro lado, ¿verdad? De su espacio de trabajo coloquen las que usted considere que no se da figurifondo, porque le pueden salir, Si no saben, que no importa. Lo que quiero es ver cuántas te salen de todo ese ejercicio. Por lo menos ahorita en la 2D hice varias. Lo que hice fue repetir y cambiar la ubicación o la posición o la retícula y daba sensaciones distintas. Exactamente. Lo único es que ahora debemos tomar en cuenta, uno, que solamente lo vamos a lograr, ¿okay? Con un elemento, o lo vamos a trabajar con un elemento que sea simétrico, con un módulo que sea simétrico. Nuestro módulo no puede ser asimétrico, tiene que ser igual de la mitad hacia arriba o de la mitad hacia abajo o como sea, porque acuérdense que si bien nosotros estábamos trabajando la asimetría para volver interesante el espacio 3D, ¿verdad? El figurifondo, como niega o como no se sabe cuál es el fondo y cuál es la figura, es algo que va a negar el 3D. Por consiguiente, figura y fondo siempre se va a convertir en 2D. Si yo estoy confundida con respecto al espacio que estoy percibiendo y no sé qué es lo que está atrás y qué es lo que está delante, voy a tener una percepción 2D de donde estoy. ¿Ok? Entonces, el figurifondo es por naturaleza 2D, porque niega todo aquello que es el espacio, que es ese tercer componente del 3D. Entonces, vamos a hacer este ejercicio, ¿verdad? Para la clase que viene se van a traer todas las composiciones que le genere ese módulo que ustedes van a crear, que el módulo debe ser simétrico y debe estar compuesto de una forma simétrica. ¿Ok? Entonces, voy a montar este video
igual voy a dejar abierto el espacio, voy a poner una tarea, ¿verdad? Por si pasa cualquier cosa, y véanlo cuantas veces necesiten y como siempre les digo, hagan investigación, jueguen, traveseen, hagan todo lo que les salga con ese módulo y después escojan los mejores, pero eso sí, tráiganme también los que ustedes consideren peores, porque a veces uno no ve las cosas y otra gente sí lo ve, ¿ok? Así que bueno, nos vemos, chao.